Pues ahora sí, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas al cuarto de este ciclo de seminarios, seminarios online para el sector turístico de la provincia de Valladolid. Hoy empezamos con el primero del área de sostenibilidad, que es el cuarto en total de los 50 que tendremos aproximadamente. Como sabéis, pues eso, todos tienen una duración estimada de una hora y al terminar, pues tendremos un tiempo, unos 30 minutos, pues para dudas, consultas o debates que puedan surgir en torno al tema de hoy. Hoy vamos a hablar de una experiencia taller llamada Experiencias Vitivinícolas, a cargo de Alejandro Valla Ponzone, que nos acompaña y que, bueno, va a ser la ponente encargada de ese seminario. Así que nada, yo os dejo con ella para que empiece con la exposición y pues, nos vemos al finalizar. Espero que disfrutéis del seminario. Así que adelante. Gracias, Alex. Buenos días a todos. Como ya ha dicho Alex, soy Alejandra, mi nombre es Alejandra Olaya Ponzone. Llevo en el sector turismo muchísimos años, casi desde que nací, por mi padre, que también se dedicaba al turismo, no de forma laboral, pero yo sí lo heredé como forma de vida, como modo de vida. Por otra parte, voy a unir el turismo también hoy con otro tema que me apasiona, que son las emociones. Y vamos a ver cómo está unido el turismo con todas las emociones que siente el ser humano y cómo podemos fomentar que nuestro cliente perciba más los viajes para que pueda repetir. ¿Y qué nos interesa hoy que repita? Pues nos interesa que repita nuestra provincia, en este caso que es Valladolid. Os voy a compartir una... ¿no? No, compartir una... Vale. Vamos a verlo a través de una video o una diapositiva, mejor dicho, porque lo he puesto en vídeo, pero ahora lo tengo que cambiar a diapositiva, para hacer un recorrido por, por toda la historia de España con el vino y cómo han estado presentes a través de todo este tiempo. ¿Vale? Por eso lo hemos llamado experiencias vitivinícolas. Un agente de viaje, como ya sabemos, lo primero que tiene que hacer es saber de qué está hablando, qué va a vender, y si es posible, por supuesto, localizar el sitio que está vendiendo. En este caso estamos vendiendo Valladolid. O vamos a intentar vender Valladolid, ¿no? Entonces, lo vamos a intentar vender a través del vino, de la cultura vitivinícola. Entonces, vamos a saber que Valladolid se encuentra situado más al norte de Madrid, que está casi a una hora, que es una provincia muy rica en esta agricultura y que los inicios del vino o del cultivo de la vid en España se centran en Peñafiel, bueno, en un pueblito muy cerca o perteneciente al municipio de Peñafiel. Allí se encontraron unas cerámicas con extractos, con semillas de la vid. Y esto daba a entender que allí fue donde nació este cultivo. Esto es simplemente cultura, es porque muchas veces necesitamos material para poder hablar con el cliente y para poder solventar las dudas que nos está planteando la persona que nos está pidiendo este viaje. Castilla y León es una región con un peso de la actividad agraria muy importante, como os estoy poniendo aquí, siendo el viñedo uno de los cultivos más representativos de este territorio, pero sobre todo de las llanuras centrales de la cuenca del Duero. Esto es gracias al terreno y a la pendiente de ese terreno. Valladolid, tenéis una suerte increíble porque Valladolid es la provincia más completa en España. Tenéis 4 denominaciones, tenemos, que me considero siendo española dentro de estas denominaciones también,
el Rueda, el Ribera, el Cigales y el Toro. El Toro es verdad que tira más para Zamora o está más fuerte presencialmente en Zamora, pero Valladolid tiene unas pinceladas en la provincia que os aprovecháis también de esta denominación de origen. Esto hace que tanto el turismo como la economía, como la agricultura haya creado una forma de vida antes. Y esto hace que lo podáis vender o que lo podáis ofrecer a los que vienen de otras provincias o del resto del mundo. Ni que decir, la Diputación de Valladolid pues, lo apoya al 100%, divulga mucho la información sobre el vino y sobre su cultivo, ¿vale? Vamos a meternos un poquito en la historia del vino en todos estos años, desde la prehistoria, que como ya hemos dicho, en España se descubrieron unos primeros indicios del cultivo de la vid muy cerquita de Peñafiel, gracias a esas ánforas, que dentro se encontraban los residuos. Vamos a pasar también por la Biblia. Seamos creyentes, no seamos creyentes, eso es lo de menos. Lo importante es que en la Biblia se nombra 521 veces el vino, sí, la palabra vino, no como verbo venir, sino como bebida. A lo mejor no como palabra vino, pero sí con otras denominaciones. Recordemos que la Biblia es el libro más leído y vendido a nivel mundial, por lo tanto, la importancia que tiene que esta palabra esté ahí tantas veces mencionada, y lo podemos encontrar, por ejemplo, en las bodas de Caná. Que, por cierto, ahora en las bodas de Caná hay una anécdota muy graciosa que cuenta Carlos Herrera, el periodista. Ya lo cuento para que si podamos, pues nos reímos entre todos un poquito ya. Carlos Herrera dio un pregón sobre las fiestas de la vendimia en un pueblo de la provincia de Huelva, La Palma del Condado, que yo tuve la suerte de ir, que me invitaron hace ya muchísimos años, yo era bastante jovencita, no recuerdo ni siquiera si yo ya había probado el vino. Y recuerdo a un Carlos Herrera emocionado en el escenario, poniendo el vino por las nubes, y hizo una oda sobre esta bebida increíble. Y cuando tocó el tema de las bodas de Caná, dijo que, con la gracia de él, yo no tengo esta gracia, claro, dijo que había sido el primer milagro que había hecho Jesucristo en las bodas, convirtiendo el agua, él dice, el agua del grifo, en vino, y que cuando llegó San José a casa, el carpintero le dijo a la Virgen María, María, dame una aspirina y un vaso de agua, pero por favor que no lo vea el niño. Esto contado con la cartera, pues era impresionante. Perdona, ¿hay Gloria está hablando? Es que se acopla. Gloria, ¿puedes apagar el micrófono? Sí, porque cuando estaba diciendo a mi cosilla, el tema de las entradas me dijo que era... Continúo, ¿vale? Me mandó un correo, Mónica. Luego al final vais a ver una diapositiva en la que están los enlaces de los que me he inspirado para esta exposición, y uno de ellos es el pregón este que digo de Carlos Herrera, para que lo veáis, para que lo leáis, si es posible lo leéis con una hojita de vino en la mano, porque os aseguro la risa. La risa y un trato buenísimo, además de os puede servir para vender. Vemos a Ovidio. Ovidio fue un poeta romano, por supuesto de antes de Cristo. Recurrió al vino en su narrativa en muchísimas ocasiones y fue el primero que empezó a llamar al vino el mal de amores. Eso se considera hasta el día de hoy. Pero aún así, Ovidio, si leéis alguna de su obra, habla muchísimo más del vino y lo emplea muchísimo en los enamoramientos, obra que es muy latina, pero merece la pena también leerlo. Dionisio, que fue un escritor griego también,
que fue importante a nivel vino porque le dio mucha importancia a la tierra y al cultivo de la vid. Tenemos al Diopaco, que está ahí feísimo, no sé si era realmente así, tenía esa mala cara, pero el Diopaco se hizo muy popular porque empezó a permitir en Roma el desahogarse del quehacer vicario con música y vino. Yo creo que después de haberlo estudiado un poquito en profundidad, fue el propulsor de la Feria de Abril, por ejemplo, que tenemos ahí abajo, de la Feria de Sevilla, de la Feria del San Juan del Puerto, de la Feria del Puerto de Santa María, o de las verbenas del puerto, o de Sepúlveda, de la verbena de Sepúlveda, ¿no? Fue un propulsor de que el vino lo tomasen todos, daba igual la clase social. ¿Vale? Nos lo vamos a encontrar el vino a lo largo de la historia en mil ocasiones y de mil maneras diferentes. Ya no solo el vino, sino también la vid y el cultivo de la vid. Como hemos dicho, vamos a mezclar, vamos a hacer una mezcla de la suerte que tenéis de vivir en Valladolid, de la suerte que tenéis de tener un producto tan apetecible, con las emociones. Yo tuve en mi vida dos momentos importantes, o dos grandes momentos importantes. En un primer momento negativos, empecé a descubrir las emociones y empecé a descubrir que gracias a las emociones, esos momentos yo los podía solventar de otra manera. Y llegaron a convertirse, en vez de desgracias, se convirtieron en alabanza, ¿vale? Y continuamente doy gracias por haber pasado esos momentos. Quise saber más y empecé a estudiar psicología funcional. Entonces, he unido en mi trabajo de turismo las emociones para entender mejor al cliente, para vender mejor los productos, para entender las cosas malas que nos pasan en las agencias, como un overbooking, ver qué está sintiendo el cliente. Entonces, como aquí os pongo, las emociones son reacciones que representan modos de adaptación del individuo cuando percibe un objeto, una persona, un lugar, un proceso o un recuerdo importante, sobre todo los recuerdos importantes. Las emociones provocan respuestas psicológicas. Normalmente provocan dos tipos de respuestas. Una es la psicológica, en la que activan redes asociativas en la memoria. Luego vamos a ver cómo esto puede ir unido. Y los sentimientos son el resultado de las emociones. O sea, yo empiezo a sentir cuando una emoción empieza a fluir. ¿Cuáles son las señales fisiológicas de las emociones? Pues puede ser, por ejemplo, una expresión facial, de ahí empiezan a nacer los emoticonos. La voz nos chiva muchísimo sobre una persona. Si está enfadada, si está nerviosa, si está apagada, si está enferma. Y algo aquí también muy significante es que las emociones también dirigen el sistema endocrino. ¿Vale? Aquí también os puedo contar una anécdota. Una amiga en una ocasión me cuenta que el vino le sienta mal, que ella no puede beber vino. Como yo ya me había formado en las emociones, empiezo a indagar un poco y le digo, a ver, ¿por qué no te sienta bien el vino? ¿Cuándo bebes vino si yo nunca te veo beber vino? Lo bebo el 24 de diciembre en la cena de Navidad. Vale, ¿qué vino es? Tinto, porque solemos comer carne. ¿Cómo, en qué lugar lo bebe? ¿Dónde lo bebe? En casa de mis suegros, porque es allí donde celebramos el 24. Vale. ¿Y el 31 bebes vino? No, no bebo vino porque bebo champán con las uvas. Y para no mezclar, vale. ¿Tú tienes ganas de ir a casa de tus suegros? No. Odio a mi cuñado. Pues ya está. ¿Vale? Esa emoción negativa le hace tener malas decisiones y ya no es el vino. Coma lo que coma o beba lo que beba. ¿Vale? Entonces, ¿hasta qué punto las emociones interfieren en el sistema endocrino? Está directamente relacionado.
Y las emociones pueden unirnos, separarnos a recuerdos, sabores, vivencias y, cómo no, a viajes y estancias. Las 6 básicas y universales emociones son la sorpresa, el asco, la tristeza, la ira, el miedo, la alegría o felicidad y el amor. Estas son las principales. Es como el círculo de los colores primarios. Luego de esos colores primarios empiezan a salir con la mezcla otros colores que no tienen por qué ser peores, en muchísimos casos son mejores. Pues lo mismo pasa con las emociones. Estas son las básicas. Luego de aquí salen millones de ellas, ¿no? Y podemos experimentar un sinfín, juntas o únicas. ¿Vale? El primero que empezó a hablar, o uno de los primeros que empezó a hablar de las emociones fue Darwin. Y casualmente fue en un viaje, en uno de sus viajes en barco, Darwin detectó cómo sus especies también expresaban las emociones cuando eran capturados, cuando se les hacía algo, cuando los dejaban en libertad. Empezó a estudiar esas facciones y descubrió que el ser humano también las representaba en su cuerpo. ¿Vale? Vamos a hacer un pequeño resumen aquí, no nos vamos a liar, esto es muy largo y puede llegar a ser muy profundo y podéis ver, si hacemos más, cómo están bien unidos nuestra labor de agente de viaje. Pero para resumir, vamos a decir que las emociones son las que generan un recuerdo en las personas. El recuerdo condiciona las decisiones futuras y las decisiones futuras se traducen en negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un gran recuerdo de un viaje, voy a volvérmelo a plantear en el próximo viaje, que son las decisiones futuras. Voy a plantear, hablar de ese viaje con buena sintonía a mis allegados, y estos allegados seguramente me contraten el mismo viaje. ¿Vale? Al final es negocio, es dinero. Que al fin que es lo que nosotros al fin y al cabo necesitamos, ¿no? Vamos aquí a hablar de las emociones también y el vino, y nos vamos a plantear una cosa: ¿es el vino una bebida emocional? ¿Es el vino solamente una bebida? Esto no lo podemos plantear cuando nosotros tengamos más tiempo o cuando abramos una botella de vino en casa. Pero nos tiene que quedar claro que el vino tiene una serie de propiedades físicas que son su sabor, su olor, su color, y que estos van directos a nuestros sentidos y en consecuencia a nuestras emociones. También nos va enlazado a lo que hemos hablado en la diapositiva anterior. Aquí hay algo que yo difiero de los estudiosos. Los estudiosos dicen que el primer sentido que se despierta al tomar una copa de vino, y más directo, es el olfato. Yo creo, con mi experiencia, mi familia, no lo he comentado antes, pero mi familia por parte materna es italiana y se dedican al viñedo, al cultivo de la vid. En mi casa siempre se ha bebido el vino que hace la familia, que es el Barbera, del Piamonte, el pueblo es Portacomaro, el mismo pueblo del que son los padres del actual Papa, Francisco. Pues yo siempre me he criado con el Barbera en casa. Yo recuerdo solamente en casa abrir una botella de vino, ya eso es la vista. Y para mí eso eran buenas señales, buenas emociones. Después de la vista venía el ruido de quitar el corcho del tapón. Ese ruido me estaba diciendo, viene una fiesta, viene una buena charla, aunque yo fuese muy pequeña. Y la vista, ver cómo se llenaba la copa de vino del Barbera, para mí ya era un júbilo. Entonces, yo aquí difiero de los expertos, pero ellos, vamos a dejarlos que ocupen su lugar, que para eso son expertos, y ellos dicen que es el olfato. ¿Por qué también pueden decir que es el olfato? Porque el olfato es el que mueve miles de neuronas en nuestro cerebro y es el sentido más capaz para generar emociones y recuerdos instantáneos. Con un olor, nosotros podemos saber dónde estamos, qué vivimos, etcétera, ¿no?
Por ejemplo, no sé si habéis ido a Marruecos. El olor de Marruecos nos dice que estamos en Marruecos. ¿Vale? Si vamos a la playa, el olor a sal. Yo cuando voy camino de Punta Umbría a la playa, yo nada más llegar, lo primero que le digo a mis hijos es bajar la ventanilla y oler. ¿Vale? Ese olor es Punta Umbría, es amar. Son recuerdos, son infancia, es mi juventud. Y eso son emociones, por eso vuelvo, porque son emociones buenas. También tenemos que tener en cuenta que hay un vino para cada ocasión. No todos los clientes buscan lo mismo. ¿Vale? Y por lo tanto, no todos los clientes van a querer beber el mismo vino. O en el mismo contexto, hay vinos para las ferias, para las romerías, hay vino de pescado, de carnes, para el frío. Imaginaros en una chimenea, hay vinos para estos casos, vinos fresquitos en la orilla de la playa, en Sepúlveda cuando yo voy a finales de agosto a las fiestas. Son vinos más fresquitos que refrescan y que entran mejor en ese momento. Lo que ya he dicho, encontraremos un caldo de uva para cada situación y para cada estado emocional. Aquí hay una cosa que yo he descubierto, yo esto no lo sabía, porque gracias a esta exposición también yo he estudiado bastante, ha sido un regalazo prepararla, he conocido muchísimo sobre las emociones y sobre el vino y sobre Valladolid. Entonces aquí he descubierto una cosa que es que el toro, la denominación de origen de vino toro, está recomendada para momentos de tristeza. ¿Por qué? Porque lleva una sustancia que eleva la serotonina y las hormonas de la felicidad. Sustancias naturales, por supuesto. Entonces, cuando os encontréis un poco bajón, no aprobéis un examen, un cliente os dé una mala tarde o un mal día o un mal viaje, que no pare de llamaros, ¿no? Pidiendo y reclamando. Abriros una botella de toro y cambiar esa emoción negativa por una positiva, ¿vale? Sin lugar a duda, la emoción es una de las consecuencias que regala el vino bebido con y sin moderación, ¿vale? Por eso tenemos que aprender a beberlo con moderación. Además de generar emociones debido a la asociación con recuerdos y acontecimientos del pasado. Todos recordamos la comunión, la boda, la graduación de un familiar o la nuestra propia y lo solemos unir a un vino con brindis. Entonces esos momentos suelen estar regados por un brindis. Siguiendo un poquito más de esto y no metiéndome tampoco en profundo, quería también señalaros hasta qué punto esto está unido, que ya Lourdes López de la Calle realizó un estudio para la UNED, para la Universidad Nacional de Educación a Distancia, sobre el vino. Ella quería comprobar qué emociones despierta beber vino, o qué emociones principalmente, ¿no? Comprobó que las que más se repetían eran feliz, felicidad, apasionado y agradable. Solo con esto ya tenéis las experiencias sobre el vino en Valladolid ya vendidas. O, bueno, no vamos a mentir, medio vendidas, ¿vale? Solo con decirle a un cliente que ese producto le va a producir felicidad, pasión y se va a sentir agradable porque está demostrado y estudiado por la universidad, ya hay quien se va a echar para atrás. Poca gente cree. Vamos a emocionar al viajero. Ya que sabemos que el vino trae todas esas emociones, vamos nosotros a emocionar al viajero. Independientemente que vaya a hacer una experiencia de vino o no la vaya a hacer, tenemos primero siempre que emocionar al viajero. El viajero siempre se empieza a emocionar con solo decidir que va a viajar y con elegir un destino. Esas son las primeras sensaciones y ya ese buen rollo, por decirlo de alguna manera, y hablando de forma coloquial, va a estar ligadas eternamente a ese destino que él ha elegido. Nuestra misión es no destrozarle esas sensaciones, ¿vale?
por eso creo que el agente de viaje, nosotros siempre hemos tenido, como agente de viaje yo también me incluyo, hemos tenido que vender y vendíamos un producto, pero creo que tenemos que evolucionar y que el COVID, pasar el COVID nos ha traído esto también, hemos empezado a valorar más el contacto físico, el mirarnos a la cara, pues el cliente, el agente de viaje debería sentir ese viaje primero, que le está solicitando el cliente, para poder transmitírselo, para poder vendérselo. Porque un destino, hemos descubierto ya de mil maneras, que no es solo un sitio para visitar. Un destino es un lugar de sentimientos, sensaciones y recuerdos. Ya hemos perdido ese viaje en el que íbamos, por ejemplo, a Roma, ¿no? Yo en septiembre pasado, mi primer viaje post-COVID fue a Roma. Fue un viaje muy emocional, imaginaros, el primero, toda la familia. Y ya esa foto delante del Coliseo existe, sí, pero ya se ha perdido como único recuerdo del viaje. Ahora se viven otras cosas en el destino. Y eso son lo que hemos dicho ya en varias ocasiones durante esta charla. Eso es lo que nos va a traer los recuerdos de ese viaje. Y eso va a ser lo que lo vamos a enlazar con nuestro agente de viaje. ¿Vale? Lo vamos a incluir en esas emociones. Por eso el agente de viaje tiene el reto de convertirse también en agente de experiencias. Para ello tendría que hacerle sentir al cliente lo que la expresión hacerse la boca agua define perfectamente, antes de comentar. ¿Vale? Y si yo me hago la boca agua con ese viaje, me quedo con las ganas sentada en mi silla de hacerlo también, mucho mejor. Y también el agente, nosotros tenemos que legitimar las emociones, las experiencias, las sensaciones de los clientes. Lo más probable es que un cliente nos rete y nos empiece a expresar emociones negativas sobre ese viaje. Pero pero es que me ha contado fulana, vale, muy bien, te legitimo todas esas sensaciones. Pero como yo lo he vivido ya, aunque no sea físicamente ese viaje, porque me lo he trabajado y lo he estudiado, como yo ya conozco ese viaje y he tenido muy buena sintonía, te voy a transmitir todo lo positivo. Yo te respeto eso, pero en mí está el cambiarlo, ¿vale? Y hacer que el cliente disfrute desde el primer momento ese viaje. Recordad, tenemos que incluirnos en esos recuerdos, ¿vale? Para que repita con nosotros, para que vuelva a entrar en la agencia o nos vuelva a llamar. ¿Cómo vamos a unir las emociones y el vino? Pues aquí hay varios ejemplos. Esto es genérico. Luego vamos a analizar varios casos. Os aprovecho para contaros que mientras yo me he preparado esta charla, he tenido la oportunidad de hablar con personas dedicadas al mundo del vino. Me han tratado de maravilla, todas de Valladolid, me han tratado de maravilla, me han puesto muchísimas facilidades y yo creo, estoy segura, que eso va a pasar lo mismo a vosotros cuando llaméis. También os cuento, no os voy a contar todo bueno, os voy a decir cómo una sensación negativa pues la ignoré, ¿no? En este caso, llamé a una bodega, descubrí una bodega que hacía cosas muy nuevas para ofrecer a clientes que se podían vender desde la agencia de viajes. Y llamé hace unos días para informarme mejor, para pedirle permiso si podía hablar de las cosas que ellos hacían. Y nada más cogerme el teléfono, lo primero que me dicen es, diga. Claro, yo me quedé un poco alucinando y digo, espérate, diga, hola, soy Alejandra, estoy llamando a las bodegas, ¿tal? Sí, sí, está llamando. Ah, perfecto, gracias. ¿Me puedes decir su nombre? Pepita, vale. Pepita, por ponerle un nombre,
En ningún momento se identificó, en ningún momento le interesó lo que yo estaba pidiéndole. No, es que yo no soy la persona no está. Me trató de una manera un poco, no despectiva, pero sí con muy poco interés, cuando lo único que yo le iba a hacer realmente era hablar de sus productos. Colgué el teléfono, me dijo llama al mediodía, entenderéis que no volví a llamar. Colgué el teléfono, me di un paseo por la calle, digo voy a salir, voy a dar un paseo, voy a quitarme esta energía negativa, porque esto no es lo normal en Valladolid. ¿Qué quiero deciros con esto? Que si encontráis esas energías negativas, seguid buscando, porque en Valladolid hay mucho que hacer, muchísima gente buena. He dado con mucha gente buena y mucha gente con ganas de hacer cosas. Por ejemplo, hay catas de 1000 cosas. Me ha hecho mucha gracia encontrar una cata flamenca, por mi acento veréis que yo soy del sur. Y me ha hecho mucha gracia, ¿no? Que no solo sea en Córdoba, en Sevilla, en Huelva, en Cádiz, donde existan estas catas. Y me ha agradado mucho. Bueno, las catas mágicas las vamos a ver luego un poquito más desgranado porque me ha parecido genial. Que vamos a hablar de los spas, ¿no? De los spas y el vino, la vinoterapia. El recorrer las vides en 4x4. El pasear por los cultivos, oler la tierra húmeda. Hay un producto también que vamos a ver luego que es el tren por Valladolid, enfocados al vino. Y vamos a ver mucho tipo de fiesta, de cosas que hay en la provincia que podéis recurrir para que el cliente conozca el vino y a la vez sienta. Ya no es solo la típica cata de oler y gustar, por decirlo de alguna manera, sino que a la vez le transmita emociones, le transmita sensaciones para que vuelva. Bueno, y que deciros también que hay hoteles, ¿no? Dentro de las bodegas. Esto también es, para mí, por lo menos, es maravilloso. A mí eso me encanta. Levantarte y empezar a oler. Ya a mí. Vamos a empezar con el tren del vino. Yo no conocía este producto y es que tengo entendido que con el COVID se cortó esta ruta y como veis aquí, Renfe la ha vuelto a poner en el 2022, empezó en febrero, y es una opción buenísima para el cliente que no quiera, que no le guste ni el avión ni el barco. El tren trae muchísimos beneficios, es muy asociativo, o sea, hace muchos amigos, este tipo de viajes en tren. Tiene mucho contacto con la naturaleza, se emplea mucho el sentido de la vista, y eso trae luego muchísimos recuerdos. Se ve el atardecer en paz, o sea, sentado, con la lluvia, se ven muchos tipos de paisajes. Esto al final son muchos recuerdos, muchos recuerdos. Y luego, si encima lo unimos con bajarte del tren, que te está esperando una cata o una bodega y te explique cómo es el cultivo, pues ya esto me parece maravilloso, de verdad. Me parece maravilloso e incluso creo que se le debería dar más promoción. Yo para encontrar esto he tenido que rebuscar. Lo he encontrado gracias al Patronato de Turismo de la provincia de Valladolid. Pero no he encontrado mucha divulgación de esta actividad fuera de. ¿Vale? Y al final sale de Madrid. O sea, que Madrid es un centro en el que muchos clientes se empiezan a mover desde ahí. Oye, creo que se debería de hacer más publicidad sobre este tema. Bueno, los spas, los tratamientos corporales. Siempre lo vemos como algo corporal, pero vamos a ver cómo esto es más de lo que se vende. He puesto un ejemplo de una cadena hotelera nueva, Zahar Hoteles, que en su hotel del convento tiene un
tratamiento de vinoterapia corporal. Utilizan la uva, que es muy beneficiosa para el cuerpo, para hidratar, como el vino, como baños de vino. Os he puesto este ejemplo, ¿vale? Hay millones, pero de todos modos, aunque este ejemplo esté aquí y me hayan autorizado a publicar esta carta, tenéis que tener en cuenta que los productos pueden ir cambiando y que los tratamientos pueden ir cambiando. A lo mejor Azahar Hoteles cambia este tratamiento dentro de X tiempo, ¿vale? Vamos a tomarlo siempre como un ejemplo. Ellos aquí lo publican como algo corporal. El vino también, bueno, he descubierto que el vino tinto, por ejemplo, viene muy bien para la caspa, para el pelo, para la caspa, y que el blanco le da brillo al pelo. Yo eso no tenía ni idea. A lo mejor hay que probar, empezar a probarlo. Pero, como ya os decía, esto no es solo corporal. Cuando estás en un spa, alguien te está tocando con las manos o con algún utensilio, ¿no? Ya sean piedras, un rodillo, una toalla tibia, te está creando sensaciones en la piel, ¿vale? Esas sensaciones te dan una paz. Y hoy en día, que se ha puesto muy de moda, la paz también la llamamos mindfulness. ¿Vale? Entonces, yo incluiría en vinoterapia el mindfulness. El mindfulness puede ser activo o pasivo. El pasivo es el que te tumbas en una cama, en un sofá, en una camilla, o te pones en la orilla de la playa con las palmas mirando al cielo y cierras los ojos y te olvidas del resto del mundo. Ese es el pasivo, pero el activo es el en el que hay en medio una actividad y podemos llegar a vivir el aquí y el ahora que divulga el mindfulness estando en un spa. Y encima, si las sensaciones corporales que te está transmitiendo ese tratamiento favorecen el olvidarte y la mente aplicarla a lo que estás, pues mucho mejor, ¿no? Imaginaros esas sensaciones corporales y esas sensaciones interiores de paz mientras olemos uva o vino. Pues los efectos se triplican. Ya de aquí le doy las gracias a Azahar Hoteles y al Convento Las Claras porque me han facilitado mucha información y es otro de los sitios en los que me han tratado maravilla para poder yo contaroslo. Bueno, tenemos aquí las catas. ¿Qué sería del vino hoy en día sin las catas, no? Bendito el que inventó las catas. Hay muchísimas bodegas de todas las denominaciones de origen de Valladolid, muchísimas bodegas que realizan catas. Muchas de ellas ya están innovando. Y una que yo me he encontrado muy graciosa, por decirlo de una manera, muy graciosa porque su dueño, Gregorio, cuando yo lo llamé, desde que lo llamé, hicimos muy buenas migas. Le conté que iba a hablaros a vosotros de nuevos productos relacionados con el vino para poder vender desde agencias de viajes, que transmitiesen cosas nuevas y él enseguida, bueno, me ofrecía todo. Si hacía falta me regalaba hasta su negocio, ¿no? Entonces, Gregorio me contó cómo él es un apasionado del vino, porque lo ha vivido en su casa desde generaciones, pero su afición es la magia y encima tiene un toque de humor él, de naturaleza, ¿vale? Entonces él hace catas en su bodega en los que aplica la magia y encima le da ese toque de humor. Yo he estado buscando información, antes de contaros esto, he estado buscando información en internet y la verdad que todos los comentarios son positivos. ¿Vale? También, si queréis investigar un poquito más, recordad que estos son ideas, ¿vale? Que hay muchísimas otras posibilidades en la provincia. Aquí estas bodegas
también tiene muchas otras cosas, por ejemplo, Gregorio acompaña a la vid, a cortar la vid, a oler la tierra, lo que hemos dicho, con el olfato que hemos hablado, emociones, sensaciones raudales. Y además tiene alojamientos, está haciendo nuevos alojamientos, tiene un montón de ideas nuevas para hacer, siempre incorporando el vino y siempre enfocado a clientes, a agencias de viajes también, para que lo pueda vender la agencia de viajes. Otra bodega que me he encontrado en esta investigación, ha sido la bodega Serpenteros, una bodega familiar muy pequeñita, llevada por familia, por una única familia, por la madre, la hija y el padre. Y la hija María López, también se abrió el canal, por decirlo de alguna manera, y me ofreció toda la ayuda que yo necesitase. María tiene unas ideas buenísimas también para promocionar la cultura del vino, para ayudar a las agencias de viajes a vender. Ella organiza fiestas, como vemos aquí, las fiestas Thanos, lo próximo. También os comento que todo lo que estoy poniendo es porque está ahora mismo en activo. Hay muchas cosas que he visto que se hacían, pero que no se han retomado. Hablo antes del COVID y post-COVID. Pues todo lo que estamos viendo ahora mismo de estas actividades que podéis vender para emocionar al cliente son post-COVID. Son que están ahora mismo en activo y muchísimas más, como ya estoy comentando. María está organizando ahora para finales de mes la fiesta Thanos, que me ha encantado también porque en esta fiesta va una obra de teatro mientras se bebe vino de su bodega y descubres los sabores que ellos hacen y los olores, pues mientras estás viendo una obra de teatro. A mí esto me ha recordado a la época romana y me ha parecido maravilloso porque todos tenemos en mente el típico romano tumbado en un cheslón, ¿no? O en un sofá con una copa de vino, pero por supuesto de plata, en la mano, rodeado de mujeres y una obra de teatro. Pues digo, mira por dónde nos va a hacer sentir romanos, hacemos bretanos, ¿no? Pues suena un poquito ahí muy romano. Esto es ideal para pasar una noche, o las noches de verano que también organizaría, con conciertos, monólogos, que hubo una época que estuvieron muy de moda, ella lo sigue usando, los monólogos de comedia, mientras te bebes una botella de vino, era lo que comentaba antes del pregón de Carlos Herrera. Si vais a leer el pregón, ese pregón, al final es una oda al vino y a todos los que se dedican al vino. Si os leéis ese pregón, coged antes una botella de vino, después charla. Si lo podéis leer con amigos y os reís entre todos, mejor. Pues esto es más o menos lo que María hace también en su bodega, son monólogos. Mientras beben su vino, organiza también cookies and wine. Bueno, hace muchísimas actividades y si seguro que le planteáis vosotros ideas vuestras, ella está abierta porque ha viajado muchísimo y se ha traído muchas ideas del extranjero y ya no ideas, sino ganas, sobre todo ganas de hacer cosas nuevas. ¿Qué más hay que nos podemos encontrar? Pues por ejemplo las catas hacías con blancos, con tintos, con rosados. Este tipo de cata en el que te tapan los ojos y solo puedes percibir, son muy apropiadas para despertar las emociones y despertar recuerdos del destino. Esto es que te tapan, bueno, creo que seguramente las conocéis, te tapan la vista, te tapan los ojos, empiezan a darte caldos de uva, y luego un cuestionario tienes que plasmar lo que has sentido o lo que has vivido con ese vino o qué emoción te ha resultado, ¿no? Esa experiencia. Algo también que se hace en la provincia es la formación para jóvenes, porque aquí no paramos de hablar del vino, pero tenemos que recordar que todo es siempre con precaución y con moderación.
Entonces tenemos que aprender a beber vino nosotros mismos, pero tenemos que empezar desde chicos a enseñar a los jóvenes a beber, en este caso el vino. ¿Vale? Si se sabe beber, se disfrutará. Si no se sabe beber, ya sabemos todos que al final o se mete la pata o no se disfruta, ¿no? Como tal. Las catas online. Esto también a mí me parece maravilloso. Vosotros como agencia de viaje también se pueden organizar catas de vino online. Esto es, alguien las organiza, una bodega o una agencia de viaje, y el que se apunta, digamos, a esa cata, recibe en casa unas muestras de los vinos. Hay una hora de conexión con un sumiller o con el propietario de la bodega y se empieza a hacer la cata. Me parece genial, sobre todo para personas que no pueden viajar en ese momento. Un recurso durante el COVID buenísimo, y encima estamos uniendo las nuevas tecnologías con lo de toda la vida. Esto es avanzar, esto es evolucionar. También me he encontrado por ahí un casino del vino. Hay cosas aquí que no son de la provincia de Valladolid, pero que podéis seguramente contribuir a que lleguen a Valladolid. Un casino del vino, esto es en una bodega, se ha montado un pequeño casino, una serie de juegos en los que se gana más o se pierde más según ciertas pruebas sobre el vino. ¿Vale? Sigue siendo un casino de cartas, de fichas, de tal, pero se ha unido el vino. Las Olimpiadas de Baco, ¿vale? El casino no deja de ser interior, las Olimpiadas de Baco son exterior, también existen ya. Esto viene muy bien como incentivo a las empresas. Ahora que nos estamos empezando a incorporar a las empresas, a dejar un poco el teletrabajo, las empresas van a empezar a fomentar las actividades para volver a crear unión de grupo. Entonces, van a recurrir en muchísimos casos a las agencias, y si no, yo os animo a que le ofrezcáis vosotros a las empresas con cierto número de empleados ciertas actividades, y en este caso puede ser una, la Olimpiada de Baco. Hay bodegas en las que ya en sus exteriores han creado una serie de actividades referentes al vino. Hay actividades físicas, culturales, de destreza, pero todo siempre enfocado al vino. Destreza, por ejemplo, puede ser como cortar la vid, ¿no? ¿Vale? No todo el mundo sabe hacerlo. Y al final hay un premio, siempre relacionado también con el vino. Por eso os animo a que os adelantéis ya a las empresas y empecéis a vosotros, si hace falta, crear esas olimpiadas con algún bodeguero y ofrecerlas, ¿vale? Como incentivos. Otro incentivo puede ser un torneo de golf y vino. Esto ya también existe, no en Valladolid. Lleva muchísimos años una asociación de golf y amantes del vino creó este torneo en el que ya les patrocina un montón de empresas conocidas de España y fuera de España. Y al final consiguen unir dos pasiones en una, creando un ambiente buenísimo y creando muchísimas emociones, muy buen rollo, para poder repetir, ya te digo, año como año, tras año, el mismo torneo. Yo aquí os he querido plasmar en esta diapositiva varias ideas que yo tengo, o que a mí me han surgido, sobre el vino a nivel agencia. O sea, yo si pudiese estar en Valladolid, me pateaba las bodegas y empezaba a intentar crear más actividades, ¿vale? A innovar. Tenemos que tener en cuenta que con esto del COVID, nuestro cliente a corto y a medio plazo va a ser principalmente nacional. Y si es más internacional,
va a ser de países cercanos. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a tener muchísima oportunidad nosotros de tocar al cliente y vamos a poder expresarle mejor la actividad. Como por ejemplo, un circuito experimental. Hay en algunos sitios de Valladolid, ya os hablé antes de Gregorio lo hace, baja a sus clientes a la BIL, le hace cortar, que por esto yo me puse en contacto con él, porque era una de mis ideas y vi que él lo hacía, pero yo iba más allá, ¿vale? A mí no me interesa solo que el cliente cate los vinos de la bodega, que por supuesto que también, que los huela, que se emocione con ese olor. Yo también quiero que el cliente toque, en este caso la BIL, ¿vale? Que el cliente escuche, como dijimos antes, escuchar un vino o un concierto a la vez que bebemos vino. Yo quiero que el cliente aprenda. Es otra de las evoluciones de los viajes actualmente en este siglo XXI. El cliente ya no solo quiere ver, quiere aprender algo y quiere traerse algo a casa en lo que pueda decir, oh, pues lo he aprendido, pues voy a seguir experimentando esto. ¿Cómo podemos conseguirlo en Valladolid con los vinos? Pues no solo yendo a una bodega. Podemos llevar a un cliente que se traslade desde Murcia, pues va a Valladolid y en un fin de semana, en una semana, en el tiempo que sea, un incentivo de empresa, le podemos hacer ir a una bodega, a una empresa de corcho, que vea cómo se hace ese corcho, que toque el corcho, el tacto del corcho es muy singular. Si no es corcho cristal, silicona, los distintos corchos que hay ahora mismo, pues un taller también de corchos para el vino. ¿Cómo se hace una botella de vino? ¿Por qué la botella de vino tiene esa hendidura para adentro? ¿No? ¿Por qué es verde o la del tinto, por ejemplo, verde o marrón, o la del blanco suele ser transparente? ¿Por qué? ¿Por qué tiene esa forma la botella de vino? Eso, todo es cultura al final, ¿no? Son experiencias. Quiero ver cómo se embotella una botella de vino. Como antiguamente se pisaba, yo recuerdo a mi familia pisando la uva en Italia, y eso a mí se me ha quedado para siempre, ese olor. Yo estoy segura que yo voy allí y huelo eso, ya me veo pisando la uva. ¿Cómo se hace la etiqueta? Una etiqueta que debe llevar el sello de denominación de origen, el componente, el circuito por el que ha pasado, no sé, 20.000 cosas, ¿no? Que una etiqueta nos tiene que decir o nos tiene que informar. ¿Y cómo se hace, no? El dibujo, quién elabora esos dibujos, cómo es la distribución del vino, cómo se comercializa, qué cliente es el que busca ese vino. Pues todo eso le importa más de lo que creemos al cliente que va a comprar una experiencia vitivinícola. Por ejemplo, también podéis ofrecerle a una bodega un escape room. Es muy fácil de hacer un escape room tematizado en vino. Imaginaros pruebas dentro de una bodega en la que haya que resolver conflictos, un crimen dentro de una bodega y que el premio final sea también siempre frente al vino, ¿no? El escape room puede ser dentro de la bodega o una gincana fuera de la bodega para aprovechar el exterior. Y aquí hay algo que se me ocurrió hace mucho tiempo y que un amigo, se lo conté a un amigo y me dijo, pues ya tiene 2 clientes tuyos, un perfume con olor a vino. Si yo me voy de Valladolid con un perfume con olor a vino, voy a recordar Valladolid de maravilla, ¿no? Aquí os he puesto unas cuantas razones para tomar vino, para que tengáis recursos para poder vender las actividades de vinos. ¿Vale? Recordad que aquí ya hemos perdido esa gente de viaje que vendía, simplemente vendía en frío.
es como el ir a puerta, ¿no? Vender libros. Pues no, nosotros ya somos más cultos que nadie vendiendo el producto, sabemos, no más que nadie, pero bueno, sabemos mucho sobre el tema y entonces tenemos que saber las razones físicas, y ya hemos hablado también de las emocionales, que nos produce el vino, ¿no? Un aliado al corazón, mejora la función cognitiva del cerebro, hemos dicho cómo mejora el pelo a nivel caspa o el brillo, un aliado contra la grasa, esto viene de maravilla contarlo, ¿vale? Cuando vendamos una actividad sobre el vino. Reduce el riesgo de cáncer, y esto también ha parecido genial. Esto lo he descubierto yo ahora, yo ya conocía muchas cosas, mucho beneficio del vino, pero esto lo he descubierto ahora. Limpia el paladar y combate las bacterias bucales, o sea, quita el mal aliento. Oye, me ha parecido genial para saberlo, por supuesto. Ya vamos, aquí ya terminamos. Os he puesto unas fuentes consultadas que yo he tomado aquí. Esto se queda muy corto. ¿Por qué? Porque ya os he comentado que yo desde la infancia estoy viviendo el tema vinos y turismo y viajes y ansias de viaje. Entonces yo no puedo poner aquí desde que nací todas mis fuentes, porque en la mayoría son recuerdos, sensaciones, emociones que no puedo plasmar aquí en una diapositiva. Pero estas son las últimas, o las que al menos me han ayudado más fielmente a preparar esta presentación. Quiero darle a todas las gracias a la Diputación, al Patronato de Turismo, a David Amor, que es de Azahar Hoteles, a Eulogio, a Julio, a Filitatis, que he estado con trabajando, a Gregorio, que os he comentado. Bueno, y a María López, ¿no? Que es de la bodega que os he comentado, que viene con muchas ideas. Y aquí los enlaces que creo que pueden ser de interés para que empecéis a vender un poquito más emocionalmente vuestro destino, que es un paso lo que tenéis y donde vivís. Debajo, como os he comentado, va el pregón de Carlos Herrera, que me acabo de acordar también que Carlos Herrera, en referencia al vino, cuenta otra anécdota, o sea, me acabo de acordar ahora mismo, y dice que Noé aguantó, Noé que metió a no sé cuántas especies animales en el arca y se fue a viajar en barcos, no sé cuántos meses en agua, que aguantó la humedad del océano gracias a que llenó su bodega tanto de vino como de animales, ¿vale? Pero contado con otra gracia, produce más humor y si encima, ya os digo, cogí una copa de vino, pues todavía mejor. Pues nada, muchísimas gracias. Si queréis consultar algo, si queréis decir algo, aquí tenéis también mis emails por si me queréis mandar algo o consultarme. También yo estoy ahora mismo, yo estoy desde Sevilla. Si necesitáis alguna vez algo de Sevilla me podéis consultar, que yo os informo. Y nada, si queréis decir algo. Nada. Pues muchísimas gracias a todos. Estaré pronto en Valladolid, no sé si sabéis que se celebra allí a finales de mayo el campeonato de España de rugby. De ahí, ese campeonato. Estaré allí disfrutando de vuestra provincia. Yo ya la he disfrutado en muchas ocasiones. Tengo muy buenos recuerdos de Valladolid. En Valladolid capital viví alguna anécdota que en otros momentos os comentaré, si tengo oportunidad. Veo por aquí a una margarita de frutos, pero que tiene nombre de Sepúlveda. O sea, parece que viene de Sepúlveda. Yo voy mucho a Sepúlveda también, a Segovia. Entonces, a lo mejor coincido con alguno de vosotros por allí, por Valladolid, a finales de mayo. Ya de camino espero que nos deis buenas vibraciones y ganemos allí. Así que nada, cualquier cosita que aquí no tenéis. Muchísimas gracias a todos. Anda, Margarita, sí es de Sepúlveda.
Pues nada, Margarita, cuando quieras ponte en contacto conmigo en privado y te daré algunas cosas de Sepúlveda que también tengo. Bueno, pues un saludo a todos y que tengáis buen día, buenas ventas, por supuesto, y acordaros utilizar vuestras experiencias, vuestras emociones para que el cliente vuelva a entrar en vuestra agencia y vuelva a llamaros. Eso es negocio seguro. Gracias a todos.